Para las nuevas generaciones, el 19 de septiembre de 1985 puede ser una fecha poco familiar. Para la gente que vivió ese día, es un hecho que no se borrará de sus memorias. Ocurrió a las 7 de la mañana con 19 minutos. El epicentro se localiza en las costas de Guerrero y Michoacán y de 8º grado en esta Ciudad de México. El terremoto ocurrido en México en el año de 1985 dejó una marca permanente en el país. Una llaga que aún no ha sanado desde aquel trágico jueves 19 de septiembre, la cual ha cambiado por completo la forma de vida de los mexicanos. Las zonas más afectadas de aquel terrible siniestro registrado en la escala Richter con 8.1 grados durante más de 2 minutos fueron el occidente, sur y el centro de la República Mexicana, el cual resultó aún más dañado, pues en el Distrito Federal las consecuencias del fenómeno fueron devastadoras. La muerte y la destrucción se había apoderado de todo. Se dice que el siniestro ocurrido a las 7 horas con 19 minutos de la mañana tuvo el equivalente a la explosión de 1.114 bombas atómicas de 20 kilotones. El epicentro se ubicó en el Océano Pacífico, justo frente a las costas de Michoacán. Las cifras son impactantes. El número de personas fallecidas reportadas años después rebasa la suma de 40,000. El número de estructuras destruidas en su totalidad fue aproximadamente 30,000, y aquellas que quedaron dañadas parcialmente rebasan a las 68,000. Los sitios de mayor afectación fueron escuelas, hospitales y hoteles que habían terminado su construcción en aquellos años. Los servicios dejaron de funcionar en su totalidad por algunas horas e incluso por algunos días. No había algún tipo de comunicación. Las alertas de sanidad se dispararon alarmantemente, pues la sangre proveniente de las víctimas del sismo había llegado al agua potable en toda la ciudad. Al día siguiente de la pesadilla hubo una réplica significativa, pues el viernes 20 de septiembre de 1985, a las 7:38 de la noche, todo se volvió a cimbrar. Se trataba de un nuevo sismo de 7.3 grados en la escala Richter, causando daños sobre las construcciones afectadas por el primer sismo. El siniestro destruyó más de 516,000 metros cuadrados de la carpeta asfáltica, la cual quedó fracturada y con hundimientos. Más de 85,000 metros cuadrados de banquetas también quedaron destruidas. El drenaje también fue dañado por las fracturas en las instalaciones, lo cual provocó escasez de agua por las fugas ocasionadas por fracturas en tuberías. El número de empleos perdidos por el terremoto se estima entre los 150,000 y 200,000. Las cifras son muy frías, pero a pesar de este terrible acontecimiento, el pueblo mexicano ha logrado levantarse nuevamente, demostrando que la unión de la gente que ama a este país puede luchar contra toda adversidad. Maestro, detrás de cámaras usted me decía que México realmente es vulnerable, hablando de la zona del Pacífico. Sí, México es una zona sísmicamente activa, ha presentado sin número de sismos mayores a 7 en los últimos 300 años. Y eso se genera porque el país está afectado por 3 sistemas tectónicos. Uno, la falla de San Andrés, que bueno, la gente cree que llega hasta el occidente del país, y no, la falla de San Andrés atraviesa el territorio americano, lo que es California, y termina aproximadamente en la zona de Mexicali. Y eso ha hecho que se despegue 6 centímetros cada año la baja, exactamente. ¿Verdad? Esa placa es una placa transcurrente, que es lo que se mueve. América queda así y para California se va moviendo de esta manera, pero de manera lateral. Cuando entra el Golfo de California, se llama sistema californiano, que es una zona donde las placas se están separando de esta manera. Y eso permite que la Baja California se separe, y el movimiento de San Andrés hace que se vaya para arriba. ¿Y se convertiría en una isla? En unos millones de años. Pero cuando ese sistema llega a la zona de las Islas Marías, se transforma y la placa oceánica, la placa que está al fondo del Pacífico, se mete bajo el continente y forma una zona de subducción, que es de esta manera como se mete la placa del océano debajo del continente. Y es lo que afecta desde Nayarit hasta Chiapas. Entonces, cualquiera de esos 3 sistemas puede generar sismos de gran magnitud, aunque los más intensos se puede generar a partir de Nayarit hacia abajo por las placas riberas, la placa de Ribera y la placa de Cocos, que son las zonas de subducción.
Arriba, en Baja California, pueden generarse sismos, realmente son de 6, 6.5, 6.1. Ahora, recordemos también que es importante que cuando hablamos de magnitud sísmica, estamos hablando de que si de un sismo de 6 a un sismo de 7, la diferencia son 10 veces más energía liberada. Entonces estamos hablando de miles y miles y miles de megatons de energía liberada entre un grado y otro. En el caso de la falla de San Andrés, ¿se puede abrir? Porque se dice que va a haber un temblor muy fuerte en Los Ángeles. ¿Es cierto eso? No, es movimiento lateral, de esta manera. La placa se mueve así, nada más. Y está reportado el sismo, por ejemplo, de San Francisco de principios del siglo XX, en la cual hubo un desplazamiento cerca de 6-7 metros de esas placas. Imagínense mover esos miles de kilómetros, 6-7 metros, la energía que se libera es inmensurable. ¿Sí? ¿Y por qué en el Distrito Federal pasó esto? En lo que pasó en el DF en el 85 fue que se movió la placa de Cocos, que es la placa que afecta al estado de parte de Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Entonces hubo un movimiento repentino de la placa, se metió unos metros y eso generó la liberación de energía repentina y que afectó a la Ciudad de México. Y bueno, la Ciudad de México, recuerdo también que el estado de Jalisco, la Ciudad de Guzmán, fue devastado también por ese temblor y otras localidades. Entonces, ese proceso de subducción es el que genera esos sismos. Y por eso, actualmente, se está monitoreando por parte de la UNAM parte de esas placas que cuando ocurre vuelvo a repetir, cuando ocurre ese sismo de subducción, un pedazo de la placa se mueve y otro pedazo se queda quieto. Y se está esperando un sismo en ese pedazo que le llaman gap sísmico o ventana sísmica, que no se ha movido en los últimos 100, 200 años. Y la UNAM tiene monitoreado esa zona y es la famosa alarma sísmica que funciona en el DF, que es donde se espera un sismo que pueda afectar otra vez al DF en los próximos años. Es decir, que estamos esperando un sismo. Un sismo, exactamente. Y aclarando mitos. ¿Perdón? ¿Un sismo de? Entre 7 y 8 más o menos. Y aclarando mitos, esa leyenda que dice del águila posada sobre agua, que esto era agua, ¿es cierto eso? Sí, tiene en parte porque la Ciudad de México está sentado sobre lo que es el antiguo lago de Texcoco y que son arcillas, es lodo con agua. El DF ha sacado mucha de esa agua y se ha hundido, el DF pues está hundiendo, pero cuando llegan las ondas sísmicas a ese tipo de suelos, a ese tipo de depósitos de arcillas, hace que la onda se mueva con una gelatina, es como si le pegamos una gelatina, le pega uno la gelatina y la onda se mueve para allá y luego se regresa, y como está rodeada de montañas volcánicas, es como si la energía va y viene sin ningún orden. Por eso, cuando fue el sismo del 85, se afectó sobre todo el centro del Distrito Federal, pero zonas como Coyoacán, como la zona del sur del DF, que son lavas, mucha gente se enteró del temblor. Temblor, sí, tembló, pero no sabían lo que había sucedido en el centro de la ciudad por ese efecto de que las ondas se progradan, se aceleran, se desaceleran y entonces el suelo se comporta de diferente manera y eso hace que las construcciones pues colapsen más rápidamente. Y ahora en la actualidad, si pasara ese sismo que se está esperando de 7, 8 grados, ¿qué pasaría? ¿Qué afectación tendría? Los escenarios que se han manejado a partir del 85 cambiaron los reglamentos de construcción, sobre todo en el DF y las ciudades que pueden ser afectadas por sismos. Pueden, se supone que están mejor preparadas para soportar un sismo en este momento. Entonces, la prueba de fuego va a ser cuando ocurra ese sismo, si de verdad los constructores adoptaron esas medidas de construcción adecuadas para soportar los sismos de 7 o magnitud de 8, o entraron en corrupción, como suele suceder en nuestro país desafortunadamente, y se colapsen y generen las muertes que suele suceder por un temblor. Recuerden que un sismo no mata, lo que mata son los ladrillos y las vigas que caen encima de uno.